Estamos en el episodio número 2 de este espacio, este podcast eh, Casa 23, que le hemos colocado como un lugar de espacio, de conversación, donde la idea es conversar y dialogar con referentes, con personajes, con personas, con líderes de Maipú y también no de Maipú, sino de lo que nos podamos encontrar y podamos aprender. En este caso estamos con Daniel Suárez, soldado combatiente de Malvinas. Me decías conscriptos. Conscripto, claro. Ajá. ¿Y por qué esa dominación? Recién me explicaba. Conscripto porque en esa época se hacía el servicio militar obligatorio en la Argentina, éramos sorteados, de acuerdo a tu número de sorteo era la fuerza que te tocaba, los números más altos iban a la Armada Argentina, Aeronáutica y Ejército. Y la denominación que teníamos era Conscripto clase 62, o sea, la fecha de la década del nacimiento. Por eso nos denominamos conscriptos. Muy bien. ¿Qué año tenía Dani ya para meternos? Sé que ha tenido una semana bastante Movida. movida, Por suerte, es bueno. me imagino de todos los ámbitos, digamos, de lo emocional, de lo personal, de lo histórico. Es raro porque a medida que van pasando los años tenemos mucha más participación y la gente está más ávida de conocimiento con respecto a Malvinas de que hacen 20, 30 años atrás, a pesar de que han pasado 43 años. Y bueno, para Malvinas, a mí me tocaba el servicio militar, a los 18 años me sortearon, estaba estudiando yo en la ANEL número 1 de Maipú, en la Escuela Industrial, estaba en quinto año, trabajaba en la mañana y en la tarde-noche iba al colegio. Me toca el servicio militar y me toca la infantería de Marina. Se tenía que viajar a Buenos Aires, donde era la instrucción de la infantería de Marina. ¿Y eso cómo era? ¿Te llegaba una notificación? ¿Te llamaban? ¿Vos ibas al secundario en Vos un ibas al momento? secundario y se hacía un sorteo que lo pasaban por Radio Nacional, con todos los documentos de los varones que habían cumplido 18 años en ese año. Y se sorteaban, y estábamos todos atentos al sorteo, porque de acuerdo al número, si tocaba un número bajo de sorteo, tenías la posibilidad de salvarte por número bajo. Los números altos hacían el servicio militar. Y nosotros, estudiantes, laburantes, no nos queríamos salvar, eso se llamaba colimba, hacer la colimba. La mayoría nos queríamos salvar de la colimba, no queríamos hacer el servicio militar. Teníamos nuestra actividad, estudio, laburo, nuestra vida civil, o sea, no teníamos esa vocación de servicio. Muchos chicos sí les gustaba, les interesaba el tema del servicio militar. Así que en la mañana temprano estábamos atentos a la radio a ver cómo salían los sorteos. Entre nuestros compañeros de escuela también estábamos atentos. En el caso mío me tocó un número muy alto, 998. Me quería morir, dije, uy, no me salvo. Y de ahí te fuiste a la Marina. Después, claro, ahí nos llevaron de acá desde el distrito militar en tren a La Plata, a un lugar que se llama CIFIN, Centro de Incorporación de Formación de Infantes de Marina. Ahí estuvimos 60 días de instrucción. Eso previo de Malvinas, ¿cuánto de previo? Ya Fue en junio de 1981. 81. Y ahí no se imaginaban que se iban a preparar ahí No nada. tenía la más mínima idea. El pensamiento ahí era mentalizarse para hacer el año de servicio militar y volver a tu vida civil. Y era una especie de adoctrinamiento, por así decir. Muchos no están de acuerdo con esa palabra, en el caso mío sí, era un adoctrinamiento. Levantarse temprano, dormir en una cuadra es un galpón donde hay cuchetas de 4, donde dormíamos 2000 chicos, despertarse todos a la mañana temprano, ir todos juntos al baño, ir todos juntos a las duchas, ir todos juntos a comer, ir todos juntos a tirarse en el campo, cuerpo a tierra, carrera a mar, cuerpo a tierra, carrera a mar. Eso básicamente era la instrucción del servicio militar. Por ahí veíamos armamentos, ¿viste? Nos enseñaban. Hicimos la instrucción ahí en La Plata,
en ese lugar que es el bosque de Pereira Iraola, estaba ahí cerca, y de ahí nos destinaban a los distintos batallones de Infantería Marina del país. En el caso mío me toca el Batallón 1 de Infantería de Marina, que está en Puerto Belgrano. Eso está en Punta Alta, cerca de Bahía. Se vaya. ¿Y eso qué? Eso, en un día normal ahí que como decía vos, te levantás temprano, entrenamiento. Tuve suerte gracias a mi mamá, siempre se lo voy a agradecer. Yo iba a una escuela industrial y mi mamá me obligó y me mandó a estudiar dactilografía, escribir a máquina. Si vos sabías escribir a máquina sin mirar el teclado en esa época, era un analista de sistema hoy. Hoy. ¿Me entendés? Experto en inteligencia artificial. Tal cual, tal cual. Y mi mamá insistía en eso. Yo iba a una escuela industrial y lo que menos veíamos era dactilografía. Pero mi mamá, a la vuelta de mi casa, me mandaba cuando era chico. Y aprendí a escribir a máquina. A mí me destinan en el Batallón 1 de Infantería Marina a grupo de ametralladoras 12.7, que son unas ametralladoras de 50 milímetros grandes, ¿viste? Claro. Son 5 personas el equipo que conforma esa ametralladora. A los 2 meses viene un suboficial principal y pregunta: ¿quién sabe escribir a máquina? Levanté la mano y Ahí le agradeciste a tu... ahí le agradecí a mi mamá, y dentro del mismo batallón me llevan a el DETAL. DETAL sería como la oficina, una oficina de operaciones del batallón de Infantería de Marina. Ahí ya cambiaba. Tenía experiencia en dibujo técnico porque iba a la industrial, sabía escribir a máquina. Dije, acá trato de pasarla lo mejor posible, porque dentro del batallón se conformaba de la compañía comando, que era la parte logística, por así decir, del batallón, y después estaban las compañías de tiradores. Las compañías de tiradores se conformaban con pelotones donde llevaban ametralladoras, morteros. Yo estaba, digamos, en la parte más liviana de lo que era el batallón, ¿no? Ahí conocí a Pedro Edgardo Giachino, que era el jefe de operaciones del batallón. Pedro Edgardo Giachino es mendocino y fue el primer muerto en Malvinas, capitán. Capitán. Y de ahí, ¿cómo te enterás de que van a Malvinas? De ahí ¿Cómo fue? Me imagino sabíamos, que o sea, no sabían nada y... empezaron a intensificar la instrucción militar a partir de octubre, noviembre de 1981. Ya ahí teníamos más maniobras de combate nocturno, combate diurno, salíamos al campo mucho más seguido. Eso fue nos suspenden las licencias. Para fines de año normalmente teníamos 10 días de licencias. Los que vivíamos fuera, lejos de nuestro lugar, de nuestro hogar, nos daban 10 días para poder ir a casa. Nosotros estábamos a 1000 y pico de kilómetros, o sea que nos era casi imposible. No nos alcanzaba un fin de semana que podías conseguir un franco en Bahía Blanca para irte a Mendoza y pegar la vuelta, o sea, no había forma. Nos suspenden las licencias. Nuestra comunicación con familia, mi novia, era a través de cartas. Después de diciembre dejamos de recibir correspondencia, escribíamos, pero no recibíamos, y pensábamos que era parte de la instrucción militar de un batallón de infantería de marina, hasta que nos empiezan a equipar con remera zona sur, pares de media, ropa zona sur, armamento nuevo. En el grupo donde estábamos nosotros llevábamos un kit, unos baúles con mimeógrafos. El mimeógrafo era para hacer copias manuales, no habían fotocopiadoras, máquinas de escribir, material para hacer topografía y mapas, como si fuéramos a un conflicto. Pero no se lo sospechaban, digamos, empezaban a ver el movimiento de... Para nada. Estábamos encerrados, estábamos acuartelados, teníamos censura de correspondencia y estábamos equipados para, no sé,
para algo. Hasta que en marzo de 1982, el día 28 de marzo, el grupo nuestro los meten en un camión, nos llevan a Puerto Belgrano y nos embarcan en el rompehielo Irizar. El rompehielo Irizar es un barco muy grande que todavía está en actividad. Armamento, todo el batallón adentro, equipos, 2 helicópteros, repleto el barco y zarpa hacia el sur. Seguíamos sin saber a dónde íbamos. Y pensábamos, lo más importante de esto es que normalmente en las maniobras nos daban municiones de salva, que se llaman, que son municiones que hacen ruido pero que no tienen proyectil, no disparan. En este caso nos dieron proyectiles de verdad. Nuestros cargadores, nuestro fusil llevaba proyectiles de verdad, lo cual tenías que tener mucho más cuidado en el mantenimiento, que no se fuera a disparar ningún disparo. Pues matabas a alguien, eso era real. Sí, básicamente. Digo, yo, para no meternos tampoco en un punto, me imagino, muy sensible tuyo, que sé yo, que es la guerra, y, y lo que fue vivir esa situación. Recién decía, no teníamos vocación de colimba, militar. Me imagino mucho menos una vocación de este estado de situación de guerra. Tal cual. Eh, y me pregunto y veo cómo podés llevar desde una preparación así, que venís con ánimo de pasarlo rápido, me imagino en esos contextos también socioeconómico, histórico de la Argentina, donde van a la colimba, a ir a estar en territorio sin saber de guerra. ¿Cómo, cómo se adapta el cerebro, el cuerpo? Fue bastante complejo y eh, el ser humano es increíble. Hasta ese momento, el miedo más grande que había tenido era una prueba de termodinámica con el ingeniero Morales. Ese era mi temor más grande. Y de pronto nos enteramos de que íbamos a desembarcar en Malvinas, donde estaban los británicos, y teníamos que defender la bandera. Y hay un conjunto de sensaciones en ese momento, cuando nos avisan que íbamos en el buque el 31 de marzo, nos avisan que íbamos a desembarcar en Malvinas, con nuestros amigos, nuestros compañeros, los que íbamos ahí, que éramos todos colimbas, nos miramos y dijimos, están los británicos. O sea, entonces hay un conjunto de emociones y de sensaciones. Por un lado quería volver a estar con mi casa, con mi mamá, mi papá, literal, mi novia, mis amigos. Y por otro lado, teníamos que defender nuestra bandera. Es nuestro país. Y bueno, y sobre todo defendernos nosotros y nuestros compañeros, nuestros amigos de ese momento. Y creo que en el momento la adrenalina, estar atento, hace de que te olvides de un montón de cosas y te enfoques directamente a eso. Sobrellevar el miedo, de alguna forma. Yo creo que el miedo afecta a las personas en forma distinta. A algunos los puede llegar a paralizar, a otros no. A lo mejor estás más atento, más dinámico. Y bueno, pero desembarcamos, ¿viste? Muere mi jefe en Malvinas. En ese momento yo lo veo morir a mi jefe, a Pedro Giachino. Y después estás 100% atento a eso. Te olvidas del resto, porque es lo más importante que está pasando en ese momento. Sobrevivir. Claro, sobrevivir, tal cual. Esa es la palabra. Y después viene lo sentimental, que también es fuerte, porque ver bajar, arriar la bandera británica y subir la bandera argentina es fuerte. Es fuerte porque te acordás de todo lo que viste en el colegio. La proeza de San Martín, que era un loco, de decir, flaco, vamos a cruzar la cordillera. No, pará, ¿qué vas a hacer? Sí, vamos a cruzar la cordillera y vamos a pelear del otro lado. Eso era fantástico, porque tenía una idea de
de independencia, de patriotismo, de bandera, quería ser libre, salvando las distancias, obviamente, pensábamos, creo que hicimos algo por nuestro país, a pesar de la poca experiencia, pusimos nuestro granito de arena. Está bien. Y eso se va construyendo ese cariño patriótico innato en ese momento, digo, porque imagino que Creo que se construye sobre la marcha. Después con el tiempo vas analizando y vas haciendo conjeturas y vas pensando. En la Argentina hay algo muy loco con respecto al patriotismo y a la bandera, que lo analizás. En 1982 teníamos un gobierno de facto, de militares, que no estaba pasando el buen momento. Buen momento económico, buen momento institucional. Bueno, instituciones no existían. Y se toman las Malvinas y la Argentina salió a la calle. Toda la Argentina. Salieron los radicales, los peronistas, los comunistas. Salieron todos a la calle. Y victoriaron y felicitaron. Creo que eso está dentro del gen argentino. Es muy loco. No sé si ha habido algún país en la historia, en el mundo, que hacer ganar un territorio que obviamente te pertenece por geografía, por soberanía, haya salido a festejar, con la posibilidad de un conflicto bélico. Es muy loco eso. yo no conozco. El otro día escuchaba a Sacheri que hablaba un poco de eso, de cómo el fútbol y el Malvinas son dos cuestiones populares que atraviesa a la sociedad. Sí, 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 sí. Y, y cómo en ese momento Malvinas fue algo acompañado de manera popular Claro. y por qué después nuestros veteranos se sintieron tan solos. Digo, como esa sensación de culpa de haber apoyado algo y que después nadie se quería comprometer a seguir acompañando, ¿viste? Sí. Supongo que tiene que haber sido un manejo de ideología, que en ese momento era muy fácil manejar la información, porque teníamos pocos medios para poder informarnos. Monopolio de la comunicación. Era diario, revista, televisión, radio. No había más. No tenías la posibilidad de decir, no, pará, a ver, esto es así. Era muy raro. O sea, cosa que hoy no ocurre. Oye, ¿qué día desembarcaron ahí en Malvinas? El grupo mío desembarcó a las 6:30 de la mañana. Fue un desembarco helitransportado de helicóptero al aeropuerto de Malvinas. Se tomó el aeropuerto de Malvinas y de ahí nos trasladaron en vehículos anfibios hasta Puerto Argentino. En Puerto Argentino se termina de rendir el grupo de marines que estaban en la casa del gobernador, se toman prisioneros, nos hicimos cargo en el grupo donde yo estaba, en la parte de las comunicaciones, que era un lugar donde estaban los teletipos de radio, de comunicación de la isla con Gran Bretaña, y una comunicación a la población, que eran los kelpers, en ese momento, donde le repartíamos unos panfletos no, era como un bibliorato así, donde le brindábamos todos los beneficios de un ciudadano argentino, con la posibilidad de viajar al continente, de tener seguridad, teníamos órdenes estrictas de no cometer saqueos, de no cometer ningún tipo de abuso, de hablar con respeto, cosa que los kelper eran británicos, inglés, ellos pintaban en las paredes de los frentes Good Save the Queen, ponían la bandera británica, totalmente resistentes y en contra de los argentinos, era lógico. De hecho, ellos circulaban por la izquierda dentro de la isla. Ujú. Y de a partir de ahí, ¿cuánto tuvieron? ¿Cómo empezó el proceso para después pasar al regreso, digamos, lo que fue?
que el otro día te escuchaba el regreso después de la guerra. Claro, claro, claro. Sí, bueno, después pasó lo que pasó, obviamente, que creo que es algo que no le hace bien a nadie. Yo soy totalmente en contra de la guerra, bajo todas circunstancias. Yo creo que es lo primero que tenemos que evitar. Y después volvimos a Río Grande, el grupo donde yo estaba, porque había movimiento militar de chilenos en la frontera de Punta Arenas. Entonces se temía de que alguna fracción británica, que la hubo, o chilenos pasaran información, porque en Río Grande había una base de despegue de aviones muy, muy activa, y pudieran pasar información, o sea que como que estábamos poniendo en dos frentes, por así decir. Bueno, hasta que terminó la guerra nos llegó el comunicado. Me acuerdo que el primer comunicado que recibimos era que había un cese el fuego. En cierta forma sentís alivio. Y después, en el mismo día, llegó de que la Argentina se había rendido y se entregaban las armas. Y ahí yo te hablo de mi sentimiento personal. Lástima, pena, porque decís, pucha, hicimos un esfuerzo para recuperarla y en 70 días la tenemos que devolver, ¿viste? A costa de muchas muertes. Y por otro lado, alivio. Es decir, voy a volver a mi casa, que es lo que querías. También una mezcla de sensaciones como el 2 de abril. Y a partir de ahí, una vez que te dicen el cese el fuego, se rinden, eh, ¿cuál fue el proceso de lo que fue, un poco explicado el otro día, que un poco te dejan, te liberan? Desmovilización, sí. Sí, pero eso fue raro. Fue raro que lo ves después al pasar el tiempo. Tardamos aproximadamente 20 días en volver al batallón, desde Tierra del Fuego. Ahí fue algo muy raro porque lo primero que cargamos, vos imaginate que toda una logística y muchas cosas llevás y después las tenés que trasladar de nuevo a tu lugar de origen. Lo primero que cargamos era caja para oficiales de nuestro grupo, de la Armada Argentina. Cajas de cartones de cigarrillos, cajas de equipos de música y un montón de cosas que se podían comprar en esa zona porque estaban libres de impuestos. Esa fue la prioridad. Y nos pareció raro. Después me pareció mucho más raro. Pero en ese momento estábamos adoctrinados, por así decir. Entonces era como normal. Era normal que después de 2 semanas de lluvia te hicieran hacer flexiones de pierna porque tenías los botines sucios. Era normal. Era normal que te creciera un poco la barba y hacían más de 2 meses que no nos podíamos bañar. ¿Era normal? No, no era normal. Era adoctrinamiento. Tal cual. Esas son las cosas que a lo mejor hay que dejarlas de lado. Que no todos, ojo. Yo conocí oficiales muy, muy, muy buenas personas. Giachino, de hecho, excelente persona. Una persona tipo muy noble, muy patriota, muy compenetrado y muy serio en lo suyo. Una persona de bien. Otros no tanto. El tema es que volvimos al batallón en julio de 1982. Está la posibilidad de que nos dieran la licencia hasta la baja, porque nosotros cumplíamos el servicio militar en agosto de 1982. Entonces nos daban licencia hasta la baja, que era agosto.
En esa época teníamos la libreta de enrolamiento, que era el librito verde, nos firman la libreta de enrolamiento, operaciones militares llevadas a cabo en Operación Rosario, en Malvinas, por recuperación, firma, sello. Nos dan la ropa de civil, obviamente, la que teníamos guardada nosotros en los gabinetes nuestros. Devolvemos toda la ropa verde, todo lo que era de la Armada, nos ponemos la ropa de civil, nos suben a un camión, nos dejan en la vereda de Puerto Belgrano, gracias, hasta luego, y nos quedamos ahí. Y nosotros veníamos con una cierta impronta de decir, flaco, estuvimos en Malvinas. Claro, pensaban que iba a ser Otro escenario, ¿me entendés? Y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, ahora nos tenemos que ir a casa. ¿Y cómo nos vamos? No teníamos un peso. Nada. Vamos a la terminal. Ni siquiera le garantizaron el traslado a sus provincias a los que venían del interior. Quede tranquilo. Estuvimos en Malvinas, nos vamos a la terminal, ahí nos van a llevar. ¿Tienen pasaje? No. Entonces no nos puedo llevar, muchachos, no. Bueno, pero no hay forma. Ahí en ese momento nos escucha un chofer de Andesmar y éramos dos. Jorge Martínez, que es un compañero, un hermano mío, que estuvimos siempre juntos porque siempre andabas en pareja en la guerra. Y él era de San Rafael y yo de Godoy Cruz. Y nos dice el chofer, ¿ustedes estuvieron en Malvinas? Sí. Bueno, dice, yo los puedo llevar, pero voy lleno, ¿pueden viajar en el pasillo? Sí, viajamos colgados si querés. La idea era llegar a casa. Dice, bueno, espérenme en la ruta, si los hago subir acá, me van a retar. Salimos a la ruta, salió el camión, el colectivo, nos subimos y llegamos a casa. Esa fue nuestra primera llegada, que no sé cómo llegué, me acuerdo que yo estaba llegando a mi casa y mi mamá venía de hacer las compras. No sabía ella que volvía. No sabía que yo estaba volviendo. Y cuando me vio, un abrazo, besos. No sé cómo me lo ha visto porque me acuerdo que me agarra la cara y me dice, ¿querés que te haga unas milanesas? Mejor recibimiento. Mejor que eso no existía. Esa fue una. Después, bueno, esa misma tarde me encontré con mi novia Graciela, que es mi actual mujer. Soporte, muy grande. Le debo mucho a ella, obviamente, porque fue uno de los pocos oídos y que entendió porque ella la sufrió en forma paralela. Eso fue muy bueno. A la semana digo, bueno, voy a ir al colegio, vuelvo a la industrial acá. Digo, voy a hacer una patriada. La idea era hablar con el director, que me dejara estar de oyente, rendir las materias que me habían quedado del año pasado, del medio año, rendirlas de este año. Digo, pero yo quería alcanzar a mis compañeros, a los que iban conmigo en el año. Y el director me dice, no, imposible, porque el protocolo... ¿Vos tenías? Repetime. Ahí ya había cumplido 20. El 4 de julio, en ese mismo mes, ya había cumplido 20. Así que digo, bueno, voy a buscar trabajo. Soy excombatiente de Malvinas, tengo que conseguir trabajo. Entonces armaba el currículum y abajo ponía excombatiente de Malvinas. Y no te llamaba nadie. En esa época armábamos los currículos y nos metíamos en estafetas, ¿viste? Miraba los avisos del diario, estafeta postal, y me llevaba el currículum ahí. Hasta que llaman a un vecino una vuelta, bueno, en casa no teníamos teléfono, en esa época no en todas las casas tenían teléfono. Yo ponía el teléfono de un vecino que tenía un almacén. Llaman al vecino, voy, me comunico con la gente que había hablado, era una consultora, César Morchio y Asociados, no me olvido más, en el centro. Voy a la entrevista, me dice, pibe, tenés buen currículum, pero no pongas que sos excombatiente de Malvinas. ¿Por qué? Y porque a lo mejor no está bien visto, a lo mejor tenés... Claro, cuando quizás era tu mejor referencia. Tal cual, la que yo pensaba que era la mejor referencia, no era la mejor. Entonces empezás a atar cabos y calculo que con tus 20 años
empezás a tener otro tipo de ideología y de pensamiento con respecto a lo que habías hecho. Los cambios son muy fuertes. Mis amigos de adolescencia dejaron de ser mis amigos. No sé por qué. Nunca más Tenemos contactos, pero ya dejé de divertirme con ellos. Cosas que me divertía con ellos. Ellos siguieron en la suya, seguían yendo a la escuela, se juntaban a jugar al pool, iban a bailar, jugaban al bowling, miraban por televisión, uy, ahí debe estar el Daniel. Cuando volví, vi que ellos seguían en la misma, entonces, no sé. Y me imagino que después de transitar una guerra, me Calculo que algo imagino de eso debe haber, ¿viste? algo te ha dejado en ese sentido. Indudablemente hay algo de eso. La posguerra tuvo un efecto psicológico muy grande en mucha gente. Más de 300 suicidios documentados, o sea, indudablemente Una guerra más. tuvo un efecto, tal cual. Tuvo un efecto. Yo viví un efecto en carne propia de un amigo mío, que se quitó la vida. Entonces nos encontramos con esas barreras de la sociedad. No se hablaba de la guerra, silencio de radio, ni en televisión, ni los que volvieron, ni cómo volvieron, ni de qué seguía pasando en Malvinas, no se hablaba para nada de eso, que después vas atando cabos y vas viendo información y decís, hubo una desmalvinización, hubo algo entre el gobierno que se estaba dejando de ser gobierno, el de facto, con los nuevos que habían ganado las elecciones democráticamente. Hubo un periodo de más de 10 años, que 2 de abril no existía, eso es real, el 14 de junio tampoco existía, o sea, como el 24 de marzo tampoco existía. ¿Cómo viste esa etapa? ¿Cuál fue, digo, pensando en la posguerra y un poco después para volver a estos años que creo que se ha vivido, lo decía muy bien, un proceso de malvinización que fue hecho más de lo excombatiente golpeando puertas en pequeñas ciudades, como puede ser acá Maipú, que, y en cuestiones populares, como se puede ver hasta en los cánticos de un mundial, eh, cuando le quieren poner énfasis popular, eh, los combatientes de Malvinas entran en juego. Sí. Yo creo eh, que tuvo mucho que ver eh, a los excombatientes también, porque en Mendoza, por ejemplo, las primeras reuniones de veteranos de guerra, en Mendoza fueron 300 y pico veteranos de guerra, estuvieron mendocinos. Y los que éramos conscriptos se juntaban esporádicamente en un localcito que estaba en Alameda, que era prestado, se juntaban, hablaban, y te digo esto que habían pasado más de 10 años. De hecho, la pensión honorífica que determina el gobierno a los veteranos de guerra se empezó a cobrar en 1992. Yo la empecé a cobrar en 1995 porque, según me dijeron después, tuve un concepto de autodefensa. Yo me olvidé de Malvinas. En mi casa no se habló de Malvinas, mi familia no me preguntaba nada. Yo no era veterano de guerra, ni excombatiente, ni quería serlo. O sea, creo. Después me dijeron que vos mismo creaste una autodefensa al olvidarte del tema. Gracias a Dios hice mi vida, trabajé bien, terminé de estudiar. Para mí Malvinas no existía. Y de pronto me encuentro con tipos como el Marito, el Dani, que estaban en un sucuchito acá en la Municipalidad de Maipú, que se les había ocurrido hacer un museo, y vos te sentás a hablar con ellos y decís, estamos hablando el mismo idioma. ¿Y cómo se te acercás vos o se empiezan o te enterás? ¿Cómo fue cómo ese proceso de Yo empezar a juntar? pasé porque sé que la Municipalidad de Maipú tenía una oficina de veteranos de guerra, la cual estaba a cargo el Mario, Ajá. que había sido veterano. Y dije, mira qué bueno, está bueno esto. Y pasé a verlo
y estaba con Dani Carrera, que eran la oficina 2x2 y tenían algunas cositas así, y a Mario se le había ocurrido hacer un museo y empezar a recolectar cosas, y bueno, ahí te cuento, contábamos, cada uno, yo no los conocía a ellos, cada uno contó su experiencia de dónde había estado, cómo le había ido, cómo fue, y te sentías cómodo. Y contabas cosas que vos no habías contado ni siquiera a tu familia. Entonces sentías como un alivio de decir, ¿Eso qué año fue? 2012. sí, más o menos, por ahí creo. Te sentías cómodo y hablabas porque tu interlocutor sabía de qué estabas hablando. Entonces estaba piola. Y después empezó a haber más movimiento. Se empezó a... La primera vez, digamos, que empezaba a sentir que Claro, esas conversaciones al otro le... tenían sentido, ¿viste? Iban a entender, por así decir. Y después se empezó a conmemorar el 2 de abril con actos eh, muy focalizados, ¿viste? Era la provincia, era un acto de provincia, los municipios no hacían, actos nacionales también, ¿viste? Muy escuetos. Y ahí, bueno, Todo el proceso que... se empieza a conocer, y ahí empezás a conocer las distintas variantes de las distintas experiencias de los distintos interlocutores de Malvinas. Eh, Vas a tener relatos muchos más castrenses, ¿viste? Que a lo mejor también son válidos. Pero yo trato de buscar la parte más lógica de mi perspectiva, que no era un militar, no era de vocación, no me pagaban por eso. Era un joven que estudiante de la Un escuela de flaco que me que dijeron, claro, le tocó a circunstancias. ¿Volviste a poner de vuelta es combatiente en el currículum o nunca más? nunca más. Es más, no usaba medallas. No usaba medallas hasta ahora. Pero las medallas estaban, es más, una de las medallas me costó encontrarla porque no sabía dónde la había guardado, no tenía idea. Tenía una pila así. Después de la medalla, el primer reconocimiento que tuve fue de la Municipalidad de Maipú. Es un pergamino que nos dieron, que en esa época lo firmó Olga Bianchinelli como presidenta del Consejo Deliberante, un acto que se hizo en el Cine Imperial. Maipú en ese sentido eh, apoyó mucho la causa Malvinas. Y hoy por hoy nuestra representación de haber estado y contar nuestras historias no pasa para enarbolar la guerra y vamos que podemos y vamos a volver y volveremos. No, sino desde mi punto de vista es contar lo que vivimos, cómo lo vivimos, y porque somos argentinos. No sé si lo volveríamos a hacer. Hay una pregunta que me han hecho 1000 veces, ¿volverías a Malvinas? No sé. ¿Y a una guerra? Y creo que no. Creo que no. Es muy fácil decir, sí, yo iría. Es muy fácil decir, sí, yo me anoté. No, no es fácil. No es para nada fácil. Entonces tenés que ser muy de sangre. Sin duda, creo que, que no deberíamos pensar en volver a Malvinas a recuperar de esa manera. Eh, pero bueno, a mí me interesaba, sobre todo porque nos hemos ido conociendo y, y siempre me llamó la atención en lo personal esto de eliminar, digo, en un mundo laboral, una sociedad, quizás en su momento empezaba la democracia, eh, eliminar quizás una de las, digo, 20 años, una de las esencias que tenía vos, que haber sido excombatiente, quizás la va a llevar toda la vida y quizás donde vos recién decías, donde exploto todo mi ser, digamos, explicando quizás una de las experiencias más difícil que ha tenido y quizás la experiencia donde más ha crecido. Eh, pues decía, yo volví, mis amigos ya, no porque hayan cambiado ellos, sino porque me imagino que eso a cualquiera que toca los cambia. eh,
difícil debe ser transitar la posguerra, donde hay mucha ausencia, silencio. Eh, Vos fíjate que hay algo muy raro porque eh, es muy lindo esto, que vos, por ejemplo, quieras saber de Malvinas, que no sé si habías nacido en 1982. Es bueno. Es bueno ir a las escuelas secundarias y que te presten atención y quieran saber de Malvinas. Cosa de que la gente de mi generación, mis amigos de mi generación, que eso te iba a decir, yo creo que hay yo soy hay unas generaciones, unas nuevas generaciones, están mirando más a Malvinas, a los veteranos. eh, Quizá lo que diga suene feo, pero como aquellos que fueron, los llevaron, los trajeron, que lamentablemente muchos perdieron la vida y perdieron mucho la vida por temas de suicidio. Un Estado que no lo quiso, no sé si no lo supo, no lo quiso contener o no lo supo contener. Hay una generación que se replantea una historia hacia atrás que nos interesa, que lo hacemos carne en el sentir popular. Recién hablamos de aquellas cuestiones de futbolística y Malvina. Yo lo veo, muchos jóvenes y niños que empiezan a transitar el museo. eh, sí, les gusta, se interiorizan, quieren saber, es muy bueno. Es que te vuelvo a repetir, es parte del gen argentino. Lo vivimos con Bahía Blanca, se inundó, nadie dijo nada. A los 3 días tenías 1.700 camiones llenos de mercadería de todo el país. Eso es muy argentino. Después empezaron, se recibirán acá, se reciben acá, pero fue espontáneo. Che, ¿qué hacemos? Che, hay que mandar colchones, hay que mandar ropa, hay que mandar comida, hay que mandar agua. Fue así, Gustavo, fue muy sí, rápido. sin duda. Eso es lo bueno que tenemos que rescatar. O sea, no somos tan individualistas. Yo creo que somos una comunidad y está dentro nuestro. Y somos patriotas, de alguna u otra forma. Queremos nuestro país, nuestra bandera. Creo que si lo hacemos reflotar, lo hacemos sentir, nuestra sociedad va a cambiar para bien. Sin duda. Dani, primero agradecerte por sumarte y sobre todo conversar. eh, Hemos conversado varias veces y la verdad que me llegó mucho lo que dijiste el otro día. eh, Me gustó eh, la forma en que pudiste transmitir. Yo lo miraba el otro día, esa rotonda que en su momento eran, de a poco los vecinos se iban acercando, de a poco iban acercándose el 8 de abril. Hoy es un hecho cultural, político, eh, que toda la comunidad esté reunida ahí acompañándolo y la verdad que eso, eso es un trabajo de ustedes, sin duda. Más allá de que nosotros apoyemos, más allá de que hay un municipio, una intención política de apoyar, eh, eso tiene que ver más de usted que con nosotros, que hay que cuidar. Pero bueno, agradecerte por estas palabras. Yo sé que han sido días movidos y de lo personal. Digo, yo me imagino bueno, que la idea de esto es, bueno, dejar un mensaje. eh, ¿Qué es lo que te llevas o que te quedó de Malvinas durante este proceso de guerra? Pero también, ¿qué estás viendo hoy en a nivel político, social, lo que vos quieras ver, no solamente en Maipú, sino también a nivel de desplayar donde quieras, porque recién decía, me comparaba con lo que fue San Martín, fue Belgrano, y creo que nuestros Belgranos, nuestros San Martín fueron los excombatientes de Malvinas. Digo, todo aquello que hayan tenido esa patriotismo de cuidar nuestra bandera, se asemejan muchísimo a eso. Entonces, creo que pasan a ser parte de la historia. Todo lo que es sentir popular pasa a ser parte de la historia y eso es importante. Sí, a mí me gusta y te agradezco, Gustavo, por el espacio. Indudablemente a nosotros nos sirve esto, contar nuestra experiencia es, digamos, puede ser liberadora. Me gusta que la gente quiera saber. De hecho, después de 43 años,
veo que hay mucha más participación de la población con respecto a conocer cosas de Malvinas. Y que se sepa realmente lo que pasó desde las distintas perspectivas que a cada uno le tocó estar. Es así. Yo, mi humilde perspectiva, como pibe que estaba en la secundaria, que le tocó hacer el servicio militar, de la forma que lo vi, de la forma que lo analicé a medida que fui creciendo, de la forma que analicé a los distintos gobiernos, cómo se interiorizaron de Malvinas y qué hicieron por Malvinas. No tenemos que olvidar que hubieron 649 muertos, que a lo mejor suena muy cliché decir defender la bandera hasta perder la vida. Estos pibes literalmente defendieron la vida, perdieron la vida por defender su bandera. Es así. Bien o mal, no sé, pero lo hicieron por un fin. Y creo que los gobiernos no tienen que olvidarse de eso. Y más sabiendo que somos argentinos, que no hay pueblos parecidos al nuestro. Somos un pueblo de oportunidades y creo que los gobiernos tienen que brindar oportunidades. A toda la gente le tenemos que dar oportunidades. No creo en los gobiernos individualistas, donde cada uno se las arregla y no me importa qué le pase al resto. Yo creo que no es así. Yo creo que el Estado, como Estado, tiene que dirigir a una sociedad colaborativa, en todo sentido. No que te regalen, pero dame oportunidades. Si tengo oportunidades y las sé usar, valga la redundancia, voy a tener la oportunidad de. Y creo que eso es lo que necesitamos. Hoy por hoy estamos viviendo un proceso de individualidades, del sálvese quien pueda. Indudablemente que el que pueda llegar a tener un poco de poder económico va a estar por encima del resto. Pero no estoy dando oportunidades. Entonces creo que tenemos que buscar esa posibilidad. La oportunidad de conocer, la oportunidad de educarse, la oportunidad de hablar libremente, estando a favor o estando en contra, la oportunidad de consensuar. Hoy estamos viviendo un proceso político, sobre todo, que si no estoy de acuerdo con vos, soy el enemigo. No, no es así. No estoy de acuerdo con vos, pero puedo ser tu amigo. Déjame que consensuemos, que hablemos, que discutamos. Hoy no te están dando esa posibilidad. Y eso no es bueno. No es bueno. Yo tengo que tener la misma voluntad de vos que vos tenés, tengo que tener la misma posibilidad de discernir y tengo la misma posibilidad de poder ofrecer mis ideas. Entonces, discutámoslo. No que automáticamente me transformo en enemigo y te anulan. Eso es lo que yo creo que hoy se está viviendo con este gobierno. Creo en las libertades, obviamente, por supuesto, pero creo en las libertades verdaderas, porque no puedo enarbolar la libertad cuando me dice, vos no podés decir esto, o no podés actuar de tal forma. ¿Qué libertad? No hay un límite que. Pero bueno, eh, yo también creo que estamos en un proceso histórico donde ciertas libertades no tienen nada que ver con estas libertades que nos enseñaron nuestros padres de la patria y sobre todo creo que eh, también generamos estos espacios para que podamos decir y hacer lo que querramos, lo que sentimos, lo que deseamos. Digo, hay nuevas generaciones que tienen tan deseosos de decir cosas nuevas y bueno, quizás con un micrófono, con una cámara, la vamos a empezar a decir y querer decir y sin duda yo quería que vos fuese protagonista de esto, porque aparte de, de ser un ex veterano de Malvinas y que le ha dado ese sentir eh, a esta comunidad maipucina, también soy un amigo y sé que adentro tuyo debe haber 2 millones de cosas que aún están en la cabeza y en tus emociones y sin embargo nos dijiste que sí, a sentarse, a charlar y en eso te Sí, lo sí, no. agradezco.
En ese sentido, sí, contá conmigo. Sí. Creo en tus ideas, creo en tu futuro, creo en la forma que estás trabajando. Lo comparto. Seguramente en algún momento vamos a tener cosas dispares, pero lo bueno es que sé que me voy a poder sentar con vos a tomar un café y decirme, Gustavo, no me gusta esto. Y vos me vas a decir, a mí tampoco, pero bueno, y vamos a llegar a un acuerdo, o no, pero voy a tener la posibilidad de hablarlo con vos cara a cara. ¿Se entiende el Sí, tema? sí, sí, sí. Esa es la ventaja que tengo. Yo sé que algún día vamos a sentarnos a charlar y a construir cosas juntos. Así que bueno, gracias, Dani. Ah.